Así es exactamente como yo pasaría de la rutina de una vida de 9 a 5 a construir una fortuna propia. No solo a través del dinero, sino mediante el dominio del poder en sí mismo. Maquiavelo escribió una vez que la fortuna es una mujer, y que si deseas controlarla, debes tratarla con audacia. No hablaba de suerte. Hablaba de osadía. Del coraje de dejar de obedecer y empezar a mandar. Lo sé porque yo viví esa vida obediente. Ganaba un salario modesto, seguía las reglas, esperaba permiso y me ahogaba en un resentimiento silencioso. Pero el día que dejé de esperar que la fortuna me favoreciera y decidí tomarla por la fuerza, todo cambió. Si pudiera volver a esa versión de mí mismo, atrapado bajo luces fluorescentes y un sueldo estable, le diría esto: el primer paso no es renunciar a tu trabajo. Es cambiar tu psicología. La riqueza de un hombre es el reflejo de la habilidad que elige, su arma en la arena de la vida. Maquiavelo enseñó que todo príncipe debe poseer virtud, la capacidad de imponer su voluntad sobre circunstancias inciertas. En nuestra época, eso significa identificar tu habilidad maquiavélica, la disciplina o el oficio que te da ventaja sobre los demás. Ve a trabajar, sí, pero estudia el trabajo que multiplica el poder. Así que aquí va cómo abriría tu mente, como un estratega. Ve a Google, tu Florencia moderna, y escribe, profesiones de millonarios. Verás una lista predecible: emprendedores, inversionistas, abogados, ingenieros, financieros, creadores. Ahora, no la leas por encima. Construye una tabla. Califica cada una según tu interés natural y tu competencia actual. Donde se crucen tu curiosidad y tu capacidad, ahí encontrarás tu primera semilla de poder. Cuando hice este ejercicio hace años, me di cuenta de que no tenía la paciencia para la ingeniería, ni las credenciales para el derecho, ni el deseo de obedecer a ningún jefe el tiempo suficiente para escalar una escalera corporativa. Así que me orienté hacia el emprendimiento. No porque pensara que era glamuroso, sino porque era el camino más rápido hacia la soberanía. Como un príncipe que toma un castillo en ruinas y decide reconstruirlo a su imagen. Yo quería control, incluso si eso implicaba riesgo. Pero este camino exige una decisión aún más dura: el aislamiento. No puedes construir un imperio rodeado de campesinos. El segundo paso, entonces, es brutal: debes cortar lazos con los impotentes. Maquiavelo advirtió que la caída de un gobernante suele comenzar con malas alianzas. Yo lo aprendí por las malas. Cuando anuncié que estaba construyendo mi propio negocio, esperaba apoyo. Lo que recibí fue burla. Mis amigos se rieron, dudaron, me ignoraron y me descartaron. No por maldad, sino porque mi ambición amenazaba su comodidad. Recuerdo hablar con pasión de lo que estaba aprendiendo, de los libros que leía, de las noches que pasaba despierto trazando planes. Ellos cambiaban de tema. Hablaban de chismes, televisión y cualquier distracción que los mantuviera adormecidos. Ahí entendí que mi crecimiento me había convertido en un extranjero dentro de mi propio círculo. No era algo personal. Era biológico. La evolución recompensa a quienes se adaptan y castiga a quienes se aferran a lo familiar. Así que me retiré. Fue solitario, sí. Pero esa soledad fue el crisol. Todo hombre que busca la grandeza debe experimentar el exilio antes de la ascensión. Napoleón fue exiliado antes de convertirse nuevamente en emperador. El propio Maquiavelo escribió El príncipe desterrado de Florencia, despojado de poder. Y aún así, su exilio dio origen a ideas que sobrevivieron a reyes. Tu separación de la mediocridad es la misma prueba. Los débiles la llaman soledad. Los fuertes la llaman preparación. Aquí está la verdad que nadie te dice: tu energía es finita y tu círculo la consume. Cada conversación que no se alinea con tu futuro debilita tu dominio sobre él. Los pobres te arrastrarán a su desesperanza disfrazada de realismo. Los mediocres se burlarán de tu ambición para justificar su propio fracaso. Debes proteger tu mente como un príncipe protege su fortaleza. Cada puerta cerrada. Cada muro vigilado. Cuando corté a quienes ridiculizaban mis ambiciones, no solo perdí amigos. Gané espacio. Silencio. Enfoque. Un vacío mental que por fin pude llenar con conocimiento, poder y estrategia. Ahí fue cuando comenzó la verdadera transformación. Porque cuando eliminas el ruido de la multitud, tu propia voz vuelve a escucharse. Y empiezas a pensar no como un empleado, sino como un gobernante planeando su primera conquista. Pero aquí está el dilema del que Maquiavelo te advertiría: el aislamiento sin guía engendra delirio. Una vez que has apartado a los débiles,
debes reemplazarlos por los poderosos. La siguiente etapa de tu ascenso exige que te acerques a quienes ya viven la vida que deseas. Así es como se transfiere el poder. No por suerte, sino por imitación de los maestros. Y eso nos lleva a tu siguiente movimiento, el reemplazo estratégico de tu círculo por mentores, modelos y millonarios que ya poseen las llaves del reino. Porque la proximidad, como sabía Maquiavelo, es la sombra de la influencia, y junto a quien permanezcas el tiempo suficiente, en eso terminarás convirtiéndote. Una vez que silencias el ruido de la mediocridad, debes llenar ese vacío con inteligencia, ambición y ejemplo. Maquiavelo observó que los hombres casi siempre siguen el camino ya trazado y que, por imitación, logran lo que otros antes lograron. La versión moderna de esa verdad es simple: tu proximidad determina tu destino. Si quieres elevarte entre príncipes, debes estar donde están los príncipes. Así que aquí va tu siguiente paso: reemplaza a tus amigos quebrados por maestros ricos. Piensa en la jerarquía de influencia en tu vida. El hombre promedio busca validación de quienes están por debajo porque es más fácil ser admirado que ser corregido. El hombre ambicioso busca consejo de quienes pueden afilar su mente como una espada. En la era de los algoritmos, tu entorno va más allá de tu vecindario. Es lo que consumes, a quien sigues y el lenguaje que empiezas a adoptar. Cuando empecé a formar mi nuevo círculo, hice una lista, 10 nombres de personas que ya habían construido la vida que yo quería. No celebridades. No soñadores. Estrategas. En el Renacimiento, los hombres ambiciosos hacían lo mismo. Se formaban bajo maestros, estudiaban sus técnicas y aprendían no solo sus habilidades, sino su temperamento. Los Medici formaron comerciantes y artistas por igual. No solo construyeron riqueza, diseñaron dinastías. Hoy, ese mismo método sigue vigente. Los ricos que admiras han dejado un rastro de psicología y sistemas. Obsesiónate con ello. Pero Maquiavelo lanza una advertencia final: la admiración sin transformación es adoración. No estudies para convertirte en fan. Estudia para convertirte en rival. Cuando empecé a modelar a mis propios mentores, no me imaginé sentado a su lado. Me imaginé superándolos. Y ese cambio, de la admiración a la competencia, activa a tu estratega interior. Porque cuando dejas de ver a los poderosos como dioses y empiezas a verlos como hombres que simplemente jugaron el juego durante más tiempo, dejas de intimidarte y comienzas a aprender, como un depredador que acecha a su presa. Así fue como estudié a las élites modernas. No como ídolos, sino como arquitectos. ¿Cómo piensa Jeff Bezos sobre el tiempo? ¿Cómo define Warren Buffett la paciencia? ¿Cómo usa Elon Musk la deuda como un arma? No son solo multimillonarios. Son príncipes contemporáneos, hombres que entendieron que la riqueza no se gana, se diseña. Cada uno siguió un principio de Maquiavelo: el hombre sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. Actúan con velocidad y certeza, mientras otros dudan y piden permiso. Ahora hablemos del tiempo. El siguiente pilar de tu transformación es aprender a tratar el tiempo como tu activo soberano. Maquiavelo escribió que un príncipe jamás debe desperdiciar la luz del día esperando oportunidades, porque la ociosidad es aliada de la decadencia. Tradúcelo a la vida moderna. Tus mañanas, noches y fines de semana no son para recuperarte. Son para prepararte. El hombre común quema horas deslizando el dedo, mirando, esperando. El gobernante en formación estudia, construye y calcula. Cuando todavía trabajaba de 9 a 5, consumía conocimiento como la mayoría consume entretenimiento. Podcast al manejar, audiolibros en el gimnasio, notas escritas en los semáforos. Tienes que convertir tu vida en una academia de autoeducación. Cada momento libre está o capitalizando o erosionando tu potencial. Pero aquí es donde la mayoría falla. Llenan su cabeza de información, pero nunca establecen objetivos claros. El príncipe siempre gobierna hacia una conquista específica, no hacia una ambición vaga. Si tu objetivo es construir riqueza, define el reino que vas a dominar. ¿En negocios? ¿Bienes raíces? ¿Inversión? ¿Medios? Cada hora que aprendes algo fuera de ese campo es una distracción disfrazada de productividad. El enfoque crea impulso. El impulso construye autoridad. Y la autoridad, en cualquier industria, es moneda. Aún así, estudiar desde la distancia solo te lleva hasta cierto punto. Llega un momento en el que debes entrar a la arena, a los espacios físicos donde el poder se concentra. En la Florencia de Maquiavelo, el poder se negociaba en reuniones privadas, salones y cortes.
Hoy ocurre en conferencias, eventos mastermind y salas llenas de inversionistas y creadores. Estos son tus palacios modernos. Para acceder a ellos debes pagar una cuota de entrada, no con halagos, sino con inversión. Y esto te lleva al siguiente umbral, el que separa a los pensadores de los ejecutores. Porque el camino a la riqueza no se construye acumulando, sino desplegando. No puedes amasar una fortuna sin antes arriesgar lo que tienes. Y mientras las masas ven la deuda como peligro, Maquiavelo la llamaría un arma, una apuesta calculada que fuerza la transformación. En sus palabras, no hay nada más difícil de emprender, más peligroso de conducir ni más incierto en su éxito que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. En otras palabras, toda revolución, personal o financiera, exige riesgo. La pregunta no es si puedes permitírtelo, sino si puedes permitirte no actuar. Y así, cuando te prepares para cruzar a la siguiente etapa, enfrentarás ese momento universal en el que tu ambición supera a tu cartera, cuando la oportunidad llama a tu puerta pero el precio parece insoportable. Ese instante pondrá a prueba tu nervio, tu fe y tu futuro. Tu respuesta determinará si sigues siendo un estudiante de la riqueza o si finalmente te conviertes en su amo. En este punto ya has estudiado a los poderosos, remodelado tu círculo y comenzado a pensar como estratega en lugar de espectador. Pero aquí es donde la mayoría cae en el altar del miedo. Dudan cuando llega el momento de pagar el precio. Maquiavelo escribió: no son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran a los títulos. Es decir, la riqueza y el poder no te santifican. Tú lo santificas con acción audaz. El príncipe moderno debe aprender a tratar el dinero no como seguridad, sino como armamento. Cuando escuché este principio por primera vez, me aterrorizó. Fui criado, como la mayoría, para adorar la seguridad. Ahorra tu dinero, evita el riesgo, teme a la deuda. Pero lo que Maquiavelo entendió, y lo que todo magnate moderno explota, es que la comodidad destruye la conquista. Un príncipe que teme gastar jamás construirá una fortaleza lo suficientemente fuerte para resistir un ataque. Por eso los ricos ven la inversión de forma distinta. No como pérdida, sino como transformación. El acto de desplegar capital, dinero, tiempo o reputación, es lo que forja la siguiente versión de ti mismo. Recuerdo la primera vez que hice una inversión de alto riesgo en mí. No fue cómodo. Fueron $4,000 en un curso de marketing cuando ni siquiera tenía ese dinero. Pero sabía que el estancamiento era más caro. Pensé en las palabras de Maquiavelo: la fortuna favorece a los audaces, y con mayor frecuencia es conquistada por los impetuosos que por quienes actúan con frialdad. Esa sola decisión me empujó a un nuevo estado psicológico, uno donde el fracaso no era una opción. La deuda se convirtió en el campo de batalla que exigía victoria. En el mundo moderno, este principio está en todas partes. Elon Musk vendió casi todo lo que tenía, e incluso hipotecó sus casas para financiar Tesla. Cuando los inversionistas se burlaban, los Médici se endeudaron agresivamente para financiar proyectos que elevaron a su familia de comerciantes a monarcas. Alejandro Magno quemó sus barcos para que sus hombres no tuvieran camino de regreso. Estos hombres entendieron la verdad oscura que Maquiavelo insinuaba: la necesidad engendra grandeza. Cuando eliminas las rutas de escape, la única dirección que queda es la dominación. Los débiles ven la deuda como cadenas. Los fuertes la ven como una espada. Por eso le digo a cualquiera que vaya en serio con ascender: métete en salas que te estiren financieramente. Paga por asistir a las conferencias donde hablan tus referentes. Únete a masterminds que te hagan sentir un nudo en el estómago cuando pasas la tarjeta. No porque el evento te hará rico, sino porque te obliga a convertirte en alguien digno de esa inversión. Cada vez que entré a una de esas salas, lo hice temblando, sintiéndome indigno, superado, desconocido. Pero en cada una de ellas, mi ambición se afiló. La proximidad a la grandeza es incómoda. Pero esa incomodidad es el precio de entrada al poder. En esas reuniones empiezas a ver la diferencia entre los hombres comunes y los constructores de imperios. El asistente promedio toma notas. El futuro millonario observa: comportamiento, lenguaje, posicionamiento. Quien capta la atención, quien habla poco pero con precisión. Quien controla a la multitud sin alzar la voz. Estos son los mecanismos sutiles del poder. Maquiavelo aconsejaba que un gobernante debía observar siempre los hábitos de los grandes hombres e imitar lo que funciona, incluso las partes implacables. No estudias solo lo que dicen, sino lo que no dicen. Aprendes a leer el silencio como estrategia.
Antes de cada evento al que asistía, me imponía una regla: debía tener algo de valor que aportar. Me daba 3 meses para crear algo digno de ser mencionado. Una nueva oferta, un producto, un hito. Porque los poderosos respetan el movimiento, no el potencial. Cuando finalmente estuve frente a aquellos a quienes admiraba, no estaba ahí para tomarme selfies. Estaba ahí para señalar valor. Y ese cambio, de consumidor a contribuyente, fue cuando las puertas comenzaron a abrirse. Aquí opera una ley maquiavélica. Un príncipe sabio debe lograr que sus ciudadanos, en toda circunstancia, necesiten del Estado, y así siempre le serán fieles. Traducido para ti: haz que la gente te necesite. Construye algo a lo que los poderosos quieran acceder y nunca volverás a mendigar conexiones. Así se forja la influencia. Pero llevémoslo más lejos. Una vez dentro de la sala, tu misión no es conocer a todos. Es identificar a los pocos que pueden alterar tu trayectoria. Antes de cada evento, investigaba obsesivamente quién estaría ahí, qué habían construido y qué deseaban. Mi lema era simple: conviértete en un acosador educado, no en uno incómodo. La preparación estratégica es poder. La mayoría llega desarmada, esperando suerte. El maquiavélico llega con expedientes, perspectiva y precisión. Así nacen las alianzas, no por azar, sino por cálculo. Empezarás a ver la misma dinámica que dio forma a la Florencia del Renacimiento o a Wall Street hoy. Todos fingen ser aliados, pero en secreto miden quién vale la pena. No lo resientas. Aprende a jugarlo. No estás ahí para agradar. Estás ahí para ser recordado. Aún así, hay una habilidad que determina si puedes convertir la proximidad en rentabilidad: la capacidad de vender. Maquiavelo llamaba a la persuasión un arma más afilada que cualquier espada. El arte de gobernar mentes no mediante la fuerza, sino mediante la creencia. Porque ningún imperio, político o financiero, se ha construido jamás sin la capacidad de vender. Y aquí comienza la siguiente ley: debes dominar el arte de la persuasión o ser gobernado por quienes lo hacen. Todo príncipe moderno, de Bezos a Buffett, es un vendedor disfrazado. Toda fortuna comienza como una conversación. Todo reino comienza como una propuesta. A estas alturas ya has asumido riesgos, invertido en ti mismo y entrado en las salas donde circula el poder. Pero estar entre los poderosos no es suficiente. Ahora debes mandar. Maquiavelo enseñó que la primera forma de medir la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. En nuestro mundo, esto se traduce en influencia, tu capacidad de persuadir a otros para que sigan tu visión, compren tu producto o inviertan en tu idea. Los hombres más ricos del planeta no son solo inversionistas o inventores. Son persuadores. Mueven mentes, redirigen capital y doblan mercados enteros a su voluntad. Por eso la siguiente ley del ascenso es la venta, el lenguaje olvidado del poder. Cada día debes aprender a venderte, tu visión, tu valor. Los tímidos lo llaman presumir. Los sabios lo llaman supervivencia. Desde la Florencia de Maquiavelo hasta el Silicon Valley moderno, la persuasión es la moneda invisible de los imperios. Jeff Bezos vendió a los inversionistas el sueño de una biblioteca digital antes de tener ganancias. Steve Jobs vendió identidad antes de vender dispositivos. Incluso Maquiavelo, desterrado de Florencia y desesperado por regresar, vendió el príncipe como un manual a sus antiguos enemigos, convirtiendo la estrategia en redención. Ese es el poder de las palabras, usadas como armas. Recuerdo la primera vez que comprendí esta verdad. Tenía conocimiento, tenía esfuerzo, pero no tenía influencia. Y la influencia es lo que convierte el esfuerzo en ingresos. Así que me sumergí en la psicología de las ventas. No la manipuladora, sino la estratégica. Es el arte de ver los deseos del otro y posicionarte como el puente entre su dolor y su alivio. Maquiavelo llamaría a esto dominio de la naturaleza humana, saber lo que la gente realmente quiere, no lo que dice querer. Los hombres están impulsados por 2 fuerzas principales, decía él, el amor o el miedo. Los mejores vendedores saben usar ambos. Primero debes venderte a ti mismo. Si no crees en tu producto, en tu oficio o en tu destino, tu voz te traicionará. La voz del no comprometido tiembla. La del comprometido manda. Cuando interioricé esto, todo cambió. Mi mensaje se volvió claro, mi confianza inquebrantable y las oportunidades comenzaron a fluir. No puedes llevar a otros a creer en ti hasta que hayas conquistado tu propia duda. Ahora, una vez dominada la persuasión, el siguiente paso es la precisión. La riqueza, contrario al mito, no es mística, es matemática.
Maquiavelo estaría de acuerdo. La fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero nos deja controlar la otra mitad. Esa mitad es la medición. Tus métricas, tu disciplina, tu aritmética de conquista. No puedes gobernar lo que no mides, así que define tus objetivos como un general trazando su campaña. Si tu meta es $1 millón, no lo sueñes, calcúlalo. 1 millón son simplemente $2,740 al día. Ese es el número del campo de batalla. Desde ahí, diseña el camino inverso. ¿Cuántos clientes, productos o acuerdos debes cerrar para lograrlo? Desglósalo hasta que tu ambición sea cuantificable. Cuando hice esto, la niebla de la fantasía se disipó. Dejé de esperar y empecé a medir. Cada día tenía un objetivo concreto. Cada tropiezo se convirtió en un dato, la aritmética de la ambición. La consistencia se vuelve destino. Pero incluso con métricas, enfrentarás resistencia, fatiga, duda y rechazo. Maquiavelo advirtió que no hay nada más difícil de ejecutar, más incierto en su éxito ni más peligroso de manejar que iniciar un nuevo orden de cosas. Cada vez que intentes ascender, la vida pondrá a prueba si realmente lo deseas. La mayoría se rinde aquí, no porque el camino sea demasiado duro, sino porque olvidan el porqué. Olvidan por qué luchan. Aquí comienza la ley final, la disciplina del hambre. Debes despertar cada día recordando que aún no eres quien podría ser. Cuando miro mi cuenta bancaria, no veo números. Veo la distancia entre donde estoy y donde debo ascender. Entre el hombre que soy y el que estaba destinado a ser. Maquiavelo llamaría a esta tensión necesita, la fuerza que afila la ambición hasta convertirla en genio. Cada mañana, mira tus metas y luego tu realidad. Siente esa brecha. No la anestesies, úsala. Es la prueba de que sigues vivo, de que sigues en el juego. Los débiles ven esa brecha y la llaman fracaso. Los fuertes la ven y la llaman fuego. Cuando comencé este ritual, revisar mi visión y mi realidad lado a lado, mi mente se volvió implacable. Me recordó que la comodidad es enemiga de la grandeza. En el momento en que dejas de sentir hambre, dejas de avanzar y el mundo empieza a dejarte atrás. Recuerda esto, la riqueza no es solo un número. Es un espejo que refleja tu capacidad de dominio, riesgo y resistencia. Para gobernar tu vida como un príncipe, debes pensar como uno, de forma estratégica, fría, pero con un propósito ardiente bajo la superficie. Los hombres que se vuelven millonarios no veneran a la fortuna. La usan. No esperan permiso. Lo toman. Tu potencial, como diría Maquiavelo, no está en la virtud como el mundo la define, sino en la virtud que doblega el caos a tu voluntad. La fortuna pone a prueba a todos los hombres, pero al final se rinde ante quienes se atreven a golpearla con precisión, paciencia y poder. Y si quieres entender cómo canalizar ese hambre para crear una vida de abundancia estratégica, cómo construir una fortuna que no pueda ser arrebatada, mira el siguiente vídeo aquí mismo. Porque la próxima ley de la riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con el dominio.